Muy buenas a todos y bienvenidos a mi review del iPhone 14. Bien, lo primero de todo, como siempre, comentar qué tienda ha sido la que me ha prestado este iPhone. Ha sido la tienda de Jafone, así que como siempre, el link de compra de la tienda lo tendréis en la información del vídeo. Bien, como siempre, empezamos por la caja. Como veis, una caja extra delgada, y eso quiere decir que dentro pues no encontraremos pues apenas nada, aparte del teléfono y la herramienta para poder meter la tarjeta nano SIM, ¿vale? Y luego los papelitos de instrucciones y todo eso, pero vamos, cargador no hay. Como mucho el cable de carga, Lightning. Bien, en cuanto al diseño del terminal, pues es obvio que es muy parecido al modelo anterior, al iPhone 13, incluso te diría que al iPhone 12. Eso sí, también es parecido en lo bueno, que básicamente es que es super premium, con un acabado muy bueno, un diseño que está bien hecho y que no notas que roce por ningún sitio ni nada. O sea, es un teléfono de gama alta total y el diseño está súper bien hecho, aunque sea continuista. A mí me han mandado el de color azul, como podéis ver aquí. Un azul bastante guapo, está bien, no me entusiasma demasiado, pero no es feo. También lo podríamos encontrar, aparte de este color azul, en negro, púrpura, blanco y rojo. En cuanto a la comodidad en mano, pues gracias a los 172 gramos y este diseño que es bastante delgadito, no es muy grueso, concretamente tiene 7,8 milímetros, pues es muy cómodo. En mano se siente genial, yo lo he llevado sin ninguna funda y no se me ha resbalado ni una vez, pero ni una, He estado comodísimo con el teléfono. Eso también es gracias a que la pantalla no es excesivamente grande, luego hablaremos de la pantalla. Bien, en este diseño tan premium y tan bien acabado, pues contamos con resistencia al agua, concretamente IP68, y además también tiene carga inalámbrica. Lo que no tiene es ni jack para poderle conectar unos auriculares de cable, ni tampoco le podemos meter una tarjeta micro SD para aumentar el almacenamiento, ni tampoco tenemos USB tipo C. Tenemos Lightning todavía, ¿vale? Así que solo lo podemos cargar con su cable. En el apartado del sonido externo tenemos sonido estéreo, es decir, suena por el altavoz de arriba que está justo encima del notch y es un altavoz que en comparación con otros dispositivos de gama alta se ve bastante, aunque siga siendo pequeño, pero es que hay otros teléfonos que es que lo disimulan tanto que ni puedes encontrarlo prácticamente. Aquí se puede ver perfectamente dónde está el altavoz superior y junto con el inferior hace que tenga un sonido estéreo muy bueno, es excelente, suena muy fuerte, el color del sonido me gusta mucho, así que me parece un buen sonido. El micrófono, he de decir que para grabar podcast me gusta, me encanta cómo suena, me parece genial, incluso tiene un poquito de cancelación de ruido, pero no afecta al sonido de la voz, o sea, muy bien, genial. Pero sí que es verdad que durante los vídeos, en algunas ocasiones, no siempre, yo he notado, poniéndome auriculares, que como que subía mucho los picos de sonido y a veces llegaba casi hasta romper el sonido, ¿vale? O sea, no sé por qué pasaba y era solo en vídeo, pero me ha pasado muy pocas veces. Y yo deduzco que si esto le pasa a mucha más gente, sacarán una actualización de software que básicamente limite la ganancia del micrófono cuando está grabando vídeo y así no rompa cuando hace esos picos. Pero ya te digo, grabando audios o lo que sea, eso no me pasaba y se escucha genial. Bien, ya si pasamos al apartado de la pantalla, pues tenemos una pantalla de 6,1 pulgadas, por eso os decía que es muy cómodo. Yo creo que este es mi tamaño preferido de tamaño de pantalla. La tecnología es Super Retina XDR OLED y tiene una resolución de 2532 x 1170. Es HDR y tiene un brillo máximo de 1200 nits, que está muy bien. La pantalla me ha encantado, como siempre en los iPhone, pero he de decir que este iPhone, concretamente el 14, no tiene una pantalla a 120 Hz, es a 60, como otros muchos iPhones anteriores. Si queremos disfrutar de 120 Hz, tenemos que irnos a los Pro. El vídeo automático me ha ido genial, como siempre en los iPhones, no he tenido que tocarlo para nada. Y el táctil de la pantalla también me ha ido perfecto, así que la experiencia de usuario con el tema de la pantalla ha sido genial, muy buena, como suele ser habitual en los iPhone. En este iPhone también tenemos un notch. Si lo comparo con el iPhone 12 Pro o el 12 Pro Max o el 12 mismo, que son los tres que yo he podido probar, es un poquito más pequeño. No mucho más, pero más pequeño. Con los 13 no lo puedo decir porque yo no los he probado, sinceramente. Tenemos como siempre el Face ID, o sea, el reconocimiento facial para desbloquear, que va genial, como en todos los iPhones. Lo que no tenemos, como en todos los iPhones, al menos los que no tienen botón Home, es un lector de huellas dactilar. Pero bueno, no se echa de menos porque funciona muy bien el Face ID. Ya no solo para desbloquear, sino para que cuando abres una aplicación enseguida te vea la cara y ya rellene automáticamente el correo y la contraseña. Eso me facilita un montón la vida a mí, que estoy configurando teléfonos continuamente. En cuanto al procesador, pues lleva el A15 Bionic, que es básicamente el mismo que el del año pasado, pero con 2 GB más de RAM. Ahora tenemos 6 GB de RAM. Eso se traduce en que, como siempre en los iPhone,
pues de potencia van sobradísimos. Así que no tienes problemas para manejar la cámara, aplicaciones, juegos, lo que tú quieras. En cuanto al almacenamiento, recordad que no tiene para tarjetas microSD. Podemos elegir 128, 256 o 512 GB de almacenamiento. Ningún iPhone que yo sepa hasta la fecha tiene radio FM y este tampoco. NFC sí que tiene y lo he probado un montón de veces para apagar, súper cómodo y súper rápido. El GPS lo he probado como siempre con mapas de Google prácticamente todos los días y también con Runkeeper, saliendo a correr y a caminar y va perfecto. En cuanto a las cámaras, bueno, pues tenemos dos cámaras en la parte trasera, no tenemos tres como en los modelos Pro, y luego en el notch tenemos la otra cámara, ¿vale? La cámara frontal es de 12 megapíxeles f1.9, no está mal, y tiene la capacidad de grabar incluso a 4K 60 frames o 4K 30 frames si quieres grabar con el modo cine. El modo cine es grabación en vídeo con modo retrato. Los dos sensores de la parte de atrás son de 12 megapíxeles los dos, lo que uno es f1.5, muy luminoso y además con estabilización óptica para que pueda estabilizar súper bien las fotografías o los vídeos, y el otro sensor es un ultra gran angular que es f2.4. Los ultra gran angulares siempre son menos luminosos. Tiene 120 grados de angular y cuando estás grabando vídeo con ese ultra gran angular no tienes autoenfoque. En cuanto al apartado de las fotos, no tengo queja, la verdad. A lo mejor no es la mejor cámara fotográfica en un smartphone que existe a día de hoy, porque hay teléfonos muy bestias en Android que tienen unas cámaras brutales, pero dudo mucho que alguien se pueda quejar de las fotos, a menos que las pase al ordenador, las mire en una pantalla con muy buena resolución, empiece a hacer zoom. Si las vas a ver desde el iPhone o son para subirlas a redes sociales, no creo que tengas ninguna pega con las fotos. Incluso con fotos de noche, porque ya te digo que funciona muy bien el modo noche. Las fotografías con el modo retrato, también. Si no pones el desenfoque al máximo, o sea, lo dejas tal cual cuando abres la aplicación, que está sobre el f4.5 creo, el desenfoque es bastante bueno, incluso por la noche. Obviamente, si quieres sacar las mejores fotos con el modo retrato, te recomiendo que utilices la cámara trasera, ya que hice pruebas comparando el modo retrato de la trasera y la frontal en el mismo sitio a la misma hora, y a mí me perfilaba mejor con la cámara trasera. Los colores de las fotos, pues son llamativos, están muy bien, lo que pasa que a lo mejor no son tan reales como cuando los comparas con una cámara de fotos profesional, que ves que los colores a lo mejor son un poco saturados. No es nada que en edición, simplemente bajándole la saturación a la foto, no puedas solucionar, ¿vale? O si simplemente te gustan así de saturadas las fotos, pues las dejas así, punto. En cuanto al modo cine, que es esta grabación con el modo retrato, lo puedo hacer con la cámara trasera y también con la frontal. Y con las dos cámaras hasta un máximo de 4K 30 frames. Lo bueno que tiene este modo es que puedes grabar así más o menos como te dé la gana, sin fijarte mucho dónde estás enfocando, porque luego desde la galería te deja editar qué es lo que quieres que esté enfocado en cada momento. Si quieres que esté enfocado lo que está delante en primera persona o lo que está en el fondo, eso lo puedes cambiar tú luego en edición y es bastante simple de usar. ¿Qué tal es el modo cine? Comparado con otros teléfonos que he probado yo que no tienen el modo cine, pero tienen grabación con modo retrato. Pues bastante bien, pero te diría que para mi gusto no es superior, por ejemplo, al de los Galaxy. Creo que los Galaxy en el modo retrato lo hacen mejor. Pero claro, no tienen la funcionalidad de poder desenfocar lo que tú quieras y enfocar lo que tú quieras luego en edición desde el móvil. Luego otra cosa que tiene nueva es el modo acción. ¿Qué es eso? Pues es un modo de estabilización muy bestia. Os dejaré por aquí una etiqueta donde comparo este modo acción con la estabilización de la GoPro Hero 9 Black. Y he de decir que en el vídeo que yo hice comparando estas dos estabilizaciones, está muy igualado, pero muy igualado. Te diría que a lo mejor ligeramente estabiliza un pelín mejor el iPhone que la GoPro, pero en los colores y la definición y tal le gana la GoPro. Y eso que estaban grabando a 2,8K, que es lo máximo que te deja en esta resolución. Si hubiera puesto la GoPro a 4K 60, que también puede, pues seguramente hubiera habido más diferencia. Pero para ser un teléfono, esa estabilización es brutal. Puedes ir corriendo y parece que vas en un gimbal. Ahora, sacrificas calidad de grabación. Por cierto, un consejo. Cuando vayáis a pasar los vídeos al ordenador, os recomiendo que si tenéis Mac, os paséis los vídeos con el modo cine por AirDrop. Lo digo porque si os los pasáis enchufando el cable y tal, se pasan sin el desenfoque. Se quedan como vídeos normales sin el modo cine, y cuando nos los pasamos vía AirDrop sí que conservan todos los datos y el desenfoque y todo eso. Y ya sé que cuando enchufas el teléfono te dice que está procesando el vídeo para que esté bien y tal. Yo me esperé todo el tiempo que estuve ahí procesando los vídeos que había grabado en modo cine, y cuando pasaba esos vídeos a Final Cut se veían normal. No sé si es que hacer algo, alguna cosa extraña o lo que sea,
pero me pegué un montón de rato esperando para nada. Luego ese mismo vídeo me lo pasé por airdrop y pum, a la primera me lo cogió Final Cut sin esperar ni nada, con el modo retrato perfecto. Pero bueno, tengo algunas pruebas grabadas para que veáis qué tal y un montón de fotografías. Grabación en 4K 60 frames, autoenfoque, muy suave la transición, la verdad. Me deja cambiar a ultra gran angular, por lo que veo. No, a zoom. Como me ponía 0,5 pensaba que era ultra gran angular, pero no. Me deja hacer el zoom hasta por 3. Y esto es el 1 por. Vamos a ver cómo estabiliza, caminando rápido. Media vuelta. Autoenfoque. Como estoy tocando la pantalla yo con el dedo para ver cómo lo hace, lo había dejado fijo. Ahí tenemos el sol. Nada mal. Y en 4K 60 frames, pero con la cámara frontal. Como el teléfono no pesa mucho, con una sola mano es muy bueno de agarrar. Hace un sol brutal ahí detrás, o sea que el HDR tiene que estar ahí trabajando a saco para que se vea bien el fondo sin quemar, y mi cara también. Yo en la pantalla lo veo excelente, ¿eh? Se ve muy bien en la pantalla. Bien, esto es el modo cine con la cámara frontal en f4.5, o sea, puedo desenfocarlo mucho más, pero tienes que desenfocar la imagen, elegir cuánto quieres que esté desenfocada antes de empezar la grabación. Durante la grabación no te deja, así que así es como se vería en f4.5 y así es como se vería en f2.0, que es lo máximo que te deja desenfocar. Autoenfoque también tenemos, siempre que nos oculte la cara, la mano, y entonces se centra en la mano, pero en cuanto que ve la cara, el autoenfoque pasa allí. Lo que como es el modo cine, luego en edición tú puedes elegir dónde está enfocada la imagen. Y ahora modo cine, pero con la cámara trasera, también con el desenfoque al máximo, para ver qué tal lo hace. Hay muchísima luz, así que no sé qué tal se verá, pero imagino que bien. Fijaros sobre todo en el perfilado, las orejas y todo eso. Bien, en cuanto a la batería, pues es un teléfono que, como he dicho antes, no es muy grande, no es muy pesado ni tampoco es muy grueso, pero tiene una batería que está muy bien. Estoy muy contento con la batería, sobre todo por el tamaño que tiene. Uno de los días me llegó hasta las 2:49 de la noche, o sea, casi las 3 de la madrugada. Me quedaba un 1%, pero es que ese día le había dado un montón de caña a las cámaras. Además había tenido el GPS casi media hora y llevaba concretamente 7 horas 11 minutos de pantalla encendida con 3 horas 56 minutos de pantalla apagada. Y me cuadra perfectamente porque le di muchísima caña. Luego otro día en el que estuve también grabando un montón de vídeos y luego esos vídeos editándolos en iMovie más de una hora. Sí que me duró un poco menos, a las 11:11 de la noche me quedaba un 1%, pero ya os digo, había estado utilizando el teléfono rollo ordenador, o sea, primero como videocámara y luego como ordenador, editando el vídeo, exportándolo y subiéndolo. Con el tema de la batería estoy encantado, ningún día me he quedado tirado sin batería. Un 19% me queda ahora mismo. Creo que pone un 19. Pues a la 1 de la noche y me queda un 19% y lo uso bastante, ¿eh? Bastante WhatsApp, o sea, redes sociales, la cámara incluso también, o sea, está muy bien y casi cada día tengo que utilizar el GPS unos minutos, así que genial. Bien, utilizando el cargador del iPhone de mi mujer, que es el cargador del iPhone 11 Pro, creo. Bueno, este que ya es redondito, más gordo, no el típico ese de mierda. En 30 minutos carga un 55% cuando está a cero. Con el tema de la cobertura no he tenido problemas, estaba todo el rato con la cobertura a tope. Ahora mismo, por ejemplo, como veis, tengo la raya de la cobertura a tope. Pero es verdad que el primer día, cuando le metí la SIM y tal, estaba mirándolo y dentro de mi casa tenía un poquitas rayas de cobertura. Y digo, hostia, qué raro. Pero la velocidad de internet era igualmente rápida, así que no le hago mucho caso a lo de las rayitas. No me ha llegado ningún SMS de llamada perdida. Durante las llamadas que he estado haciendo se escucha genial, no he tenido cortes, se oye bien, me escuchan bien, así que sin problemas. Luego tenemos Wi-Fi 6, a mí me ha ido perfecto también en alcance, sin cortes. El Bluetooth 5.3 también lo he emparejado con lo que me ha dado la gana, un montón de cosas y auriculares y de todo, incluso con el Amazfit T-Rex 2 y también perfecto. Bien, una cosa que me ha gustado bastante también es iOS 16. Ya sabéis que yo solo tengo iPhones
pues pocas veces al año, ¿sabes? Cuando estoy analizándolo, porque el resto del año estoy analizando Android. Y esta versión de iOS 16 tiene cositas que me han gustado bastante. Por ejemplo, el fondo de pantalla de la pantalla principal me gusta mucho, que se pueda personalizar. Me mola bastante, sobre todo este fondo de pantalla en el que va cambiando la luz del sol y la tierra. Está muy chulo. Luego, si os fijáis, las fuentes también las tengo cambiadas de reloj. Luego tengo los widgets ahí. Cuando emparejo algo por Bluetooth también me dice la batería que tiene. Luego tengo el widget de Pocket Cash, que si lo toco me lleva directo al último podcast que estoy escuchando. La verdad es que me encanta la pantalla de bloqueo. Ya sé que en Android hay 1000 mierdas de estas hace años, pero en iOS no. Y la verdad es que está bien implementada, normal, después de tanto tiempo para hacerlo mal. Otra cosa que yo particularmente utilizo un montón es la nueva barra de búsqueda que han puesto donde están los 3 puntitos donde te marcan las páginas. Pues si tú tocas ahí, automáticamente te abre el buscador, ¿vale? Y entonces ya puedes escribir lo que tú quieras en el buscador directamente. Yo, por ejemplo, escribo iPhone y me empiezan a salir un montón de cosas sobre el iPhone, ¿vale? Tú puedes elegir luego qué es lo que quieres hacer, dónde quieres buscar y todo eso. Es una cosa que utilizo cada día bastantes veces. Igual que en Android utilizo normalmente el widget de la barra de Google, que aquí lo tendríamos aquí, ¿vale? Estos son los que yo tengo puestos. Pues ahora en iPhone lo que hago yo es sacar la barra esta todo el rato para buscar las cosas. Luego otra cosa que tenía ganas de probar era la función de separar el sujeto, ¿vale? Hice un vídeo al respecto de esto, os dejo por aquí la etiqueta también, por aquí. Joder, que el micrófono me tapa. Por aquí. Os dejaré una etiqueta que os llevará directamente al vídeo sobre esta función específica en la que podemos, desde cualquier foto que tengamos en la galería, tocar con el dedo, seleccionar el sujeto principal y llevarlo pues a cualquier otra aplicación para mandarlo, ¿sabes? Rollo quitar el fondo para hacer una miniatura de YouTube o una pegatina o algo. Pues eso, no lo hace perfecto en todas las situaciones, pero mola. Otra cosa que mola, obviamente, cada vez que tengo un dispositivo iOS es utilizar iMovie para editar los vídeos. Va genial, o sea, no tengo nada más que decir. Si tienes un iPhone o un iPad, descárgate iMovie. No es la repera, no tiene 1000 funciones, pero es gratis y va muy bien. Una cosa que no va tan bien es la de compartir pantalla, al menos con mi televisor. Yo comparto la pantalla directamente estando en el mismo Wi-Fi para ver los vídeos y tal, y como que va a trompicones. Luego probé un Realme que tengo por aquí, mucho más barato, y va mucho más fluido. No sé si a vosotros también os pasa. Y otra cosa que es completamente obligatoria que utilices si tienes un iPhone y sobre todo un Mac es AirDrop. Y ya si creas habitualmente contenido para YouTube y tal, o estás haciendo muchas fotos y muchos vídeos continuamente, AirDrop te da la vida. El no tener que estar enchufando el iPhone cada vez que quiero pasarme un vídeo, una foto al ordenador rápidamente, es una pasada. Es que yo lo disfruto mucho. Cuando utilizo un iPhone, esta función la utilizo un montón. ¿Diferencias entre el iPhone 13 y el iPhone 14? Porque dirás, joder, si son casi iguales, me ahorro 100 pavos y me compro el 13, ¿no? Bueno, tiene algunas. Concretamente, el 14 tiene 6 GB de RAM, aumentamos en 2 GB de RAM comparado con el 13. Y luego el modo cine, el modo que os he dicho de grabar en vídeo con desenfoque, pues pasa de grabarse a 1080 hasta 4K 30 frames, que hay una buena diferencia de grabar a 1080 a 4K, al menos en las cámaras. En los móviles no sé si se nota tanto. Y aparte de alguna pequeña diferencia estética, que supongo que a lo mejor los botones no están en exactamente el mismo sitio, más que nada para joderte y que no te valgan las mismas fundas, pues no sé si quedaría alguna diferencia más. Yo la verdad es que creo que no. Lo único que el 14 es un año más nuevo y obviamente pues tendrá actualizaciones durante más tiempo. Así que si estás en el iPhone 13, a lo mejor no es muy recomendable cambiarte al 13 si te va a costar mucha pasta, pero si estás a lo mejor en el 12 y sobre todo en el 11, pues ya sí que notarías un cambio y sobre todo por el tema de las actualizaciones, que tenías un iPhone mucho más moderno y con las funciones que te he dicho antes, como la de grabar a 4K con el modo cine, un poco más de RAM y todo eso. No tengo nada más apuntado aquí. Como os he dicho antes, tenéis el link de compra a la tienda de Jafone justo en la descripción. Y si me he dejado algo, como siempre, me podéis preguntar en los comentarios o decirme lo que queráis. Y si os ha gustado, pues podéis recompensarme con un like, suscribiéndoos al canal si queréis y sobre todo compartiendo el vídeo para que más gente lo vea y a mí me ayude, ¿vale? Nada más. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Chao.